Esta es la historia del niño granadino Osel Ita Torres, reconocido actualmente como la reencarnación del maestro tibetano lama Thupten Geshe. El lama Geshe falleció en Los Ángeles, California, el 3 de marzo de 1984 a la edad de 49 años. Este es un caso en el que coinciden una serie de circunstancias fuera de lo común, que pueden mover a la reflexión incluso a las personas no creyentes. El lama Thupten Geshe estaba enfermo. Tenía 3 válvulas del corazón defectuosas y nadie se explicaba cómo podía seguir vivo. ¿Podría acabar como delegado del Dalai Lama su misión en Occidente? Quizá la respuesta estaba en las misteriosas palabras que dirigió a los padres de Osel, mediante las cuales les anunciaba que después de morir no les olvidaría. En el futuro, les dijo, vendré aquí a hacer un retiro de muchos años. 2 meses después de la muerte del lama Geshe, María quedó embarazada de Osel. Paralelamente, el lama Zopa, colaborador de Geshe, anunciaba a todos que su difunto maestro se le había aparecido en sueños para comunicarle su reencarnación. Durante su embarazo, María tuvo también un sueño, en el que se veía bendecida y purificada por el lama Geshe de forma milagrosa. Osel Ita Torres nació el 12 de febrero de 1985, 11 meses después de la muerte de Geshe. Vino al mundo con los ojos abiertos y sin causarle dolor alguno a su madre. Osel nació en febrero del año 85 y en septiembre de ese mismo año, lama Zopa vino a visitarnos al centro. Entonces, en aquel entonces Osel tenía 7 meses. Entonces Osel se puso a gatear y en este momento iba gateando hacia lama Zopa. Y en este momento el lama Zopa reconoció el mismo niño del sueño que él había tenido. Él, unos meses atrás, cuando ya tenía la certeza de que el lama Geshe se había reencarnado y había nacido, pues hizo un retiro especialmente para pedirle indicios de cómo localizarle, dónde encontrarle, darle alguna pista, dónde estaba. Y al final de este retiro tuvo una visión de un niño en un espacio gateando. Más tarde, el Dalai Lama recibió una lista de 10 niños que presentaban signos de posible reencarnación. Entre ellos 2 tibetanos del Nepal y 2 nacidos en el mismo Tíbet. 2 meses más tarde, su santidad el Dalai Lama se puso en contacto con el lama Zopa para indicarle que en sus visiones siempre surgía Osel como nuevo cuerpo del lama Geshe. La mañana del 18 de abril de 1986, María Torres recibió una llamada del lama Zopa pidiéndole que se trasladara con Osel hasta Delhi, en la India, para que le fueran efectuadas unas pruebas a su hijo. En mitad de la lógica expectación, María y su hijo fueron conducidos al recinto donde iba a tener lugar la prueba decisiva del reconocimiento de Osel como reencarnación del desaparecido maestro. El lama Zopa lo había dispuesto todo según la tradición tibetana para que Osel, que entonces contaba con 14 meses, pudiese elegir objetos pertenecientes al difunto lama Geshe. Dichos objetos habían sido colocados junto a otros parecidos. En primer lugar, el lama Zopa le pidió a Osel el mala, o rosario del lama Geshe. El niño, como si de un juego se tratase, hizo lo que le requería el lama Zopa ante la alegría que caracteriza las manifestaciones budistas, aun las más solemnes. A requerimiento del lama Zopa, Osel escogió también la campanilla que había pertenecido al lama Geshe. La alegría se convirtió en regocijo para los presentes. Se encontraban ante la culminación de sus deseos. En marzo de 1987, cuando Osel tenía poco más de 2 años, su santidad el Dalai Lama le reconoció oficialmente como la auténtica reencarnación del lama Geshe. La ceremonia de la proclamación se celebró en el centro budista de Dharamsala. Durante casi 3 horas, Osel permaneció en el trono observando una calma y una compostura impropias de su edad. La primera vez que encontró al maestro de su vida anterior, tenía pues eso, 16 meses. Viajábamos a América, entramos en la casa de este maestro y Osel, nada más verle, se puso a hacer postraciones, ¿no? Que no había visto nunca, que no sabía, pero además con sus manos en la cabeza, muy torpes porque la motricidad la tenía sin desarrollar, pero perfectamente, ¿no? Le hizo 6, 7 postraciones y después se levantó hacia él muy gracioso y fue caminando hacia él y le saludó. Para mí esto, es que yo sé que esto no se le ha enseñado, eran manifestaciones espontáneas de él, ¿no? ¿Se habían cumplido los designios del lama Geshe o se trataba solo de un cúmulo de extrañas coincidencias? ¿Somos testigos de un caso irrefutable de reencarnación
¿O por el contrario estamos ante una impresionante muestra de fe religiosa? Quizá el único que pueda dar respuestas a estas preguntas sea el pequeño Osel. El venerable lama Tenzin Osel Rinpoche tiene hoy 22 años. Se llama Osel Ita Torres. Es un joven normal que quiere ser director de cine, que no viste de azafrán y que se ha alejado de la religión que le inculcaron al nacer. Sin embargo, la esperanza de los lamas es que regrese, que lo haga para acercar Occidente a Oriente. Y en Oriente es donde más saben del fenómeno de la reencarnación. En 1991, la Universidad de Stanford condujo una interesante investigación en Sri Lanka. Descubrieron que muchos niños en edad preescolar recordaban vidas anteriores. Mucha de la información que daban esos niños pudo ser confirmada. Lo que quiero que vean es un documento excepcional, la investigación hecha sobre algunas de estas criaturas que recuerdan lo que fueron en otra vida y que incluso son reconocidos por las familias de su existencia anterior. La periodista Delrin Vigeratne cubre muchas noticias sobre reencarnaciones. La última se ha producido en un poblado de la selva, Petillāgoda. En este caso, la pequeña Inoka, de 4 años, afirma haber vivido antes. Por lo visto, cuando empezó a hablar, Inoka le contó a su madre, Rita Sriyani, que tenía otra familia que vivía en una ciudad llamada Minuwangoda. Dijo recordar que tenía 2 hermanas y un hermano, y que vivían en un ambiente menos primitivo, en una casa con agua corriente y electricidad. La abuela de Inoka, Kiriamma, escuchó las historias de su nieta y finalmente decidió llevarla con ella a Minuwangoda. Los sacerdotes del templo budista de la ciudad quedaron intrigados, aunque no sorprendidos, ya que los budistas creen en la reencarnación. Pronto descubrieron que 8 años antes una niña de 11 años llamada Milani había muerto atropellada por una motocicleta. Tenía un hermano y 2 hermanas que vivían en esta moderna casa. Todo coincidía con la descripción de Inoka. El padre de Milani recibe gustoso a Inoka como un miembro más de la familia. Bandhu la acepta como una hija renacida. Las chicas dicen que Inoka conocía sus nombres la primera vez que fue a jugar con ellas. Y fue directamente a este armario en busca de la maleta donde la niña muerta guardaba sus juguetes. Identificó la fotografía de Milani como propia y considera que la señora Godagampola es su auténtica madre. ¿Cómo ha cambiado su vida con la aparición de Inoka Sriyani? Soy muy feliz, porque tenía 4 hijos, perdí a una de mis hijas y la he recuperado. No hay otra explicación a estos hechos que no sea la reencarnación. Porque, si no, ¿cómo se explica que una niña de Petillāgoda, que está a 6 millas de este punto, hable de una familia de Minuwangoda a la que jamás había conocido? Por lo tanto, debemos aceptar que se trata de un caso de reencarnación. Pero en Occidente también hay casos notables. Hemos rescatado del archivo uno de los clásicos. Ocurrió en Esham, en Gran Bretaña, en 1957, y partió de un drama. La familia Pollock pierde 2 hijas, 2 gemelas, en un atropello al salir de la iglesia un domingo a manos de una conductora en estado de embriaguez. Un año más tarde nacen otro par de gemelas en esa familia y los padres están convencidos de que eran la reencarnación de las difuntas. Vamos a ver en qué se basaban. Una mañana de domingo la tragedia golpeó a John Pollock y a su familia. Sus 2 hijas y un amigo fueron atropellados por un coche de camino a la iglesia. Cuando murieron, Jacqueline tenía 6 años y Joanna 11. Pero John Pollock no se desesperó ante el trágico suceso. Estaba seguro de que su mujer concebiría gemelas y de que las niñas volverían a nacer. En cuanto supe que estaba embarazada, comprendí que las niñas volverían. Contra todas las predicciones de los médicos, Florence Pollock dio a luz mellizas. Lo primero que noté cuando vi a las niñas fue que la más pequeña tenía una cicatriz que le cruzaba la frente hasta la nariz. Una cicatriz idéntica a la que Jacqueline, la menor de las niñas fallecidas, se hizo al caer de un pequeño triciclo cuando solo tenía 2 años. La señora Pollock quedó asombrada cuando entregó a las mellizas las muñecas de las niñas fallecidas. En cuanto vieron las muñecas, una de ellas dijo: esta es Mary y esta es Susan. Exactamente los mismos nombres que mis otras hijas les habían puesto. Fue ese tipo de cosas lo que hizo que cambiara por completo mi modo de pensar. La familia se había mudado después de la tragedia, pero en su primera visita a Hexham, las mellizas parecían recordar el paisaje.
Paseábamos por Battle Hill en dirección a la iglesia de St. Mary, que todavía no se divisaba. Y una se dirigió a la otra y le dijo: mira, la escuela a la que íbamos está ahí al lado y el patio está detrás. Lo curioso del caso es que en modo alguno podían haber visto la escuela, ni siquiera la iglesia. Eran tan pequeñas que no podían ver más allá del muro. Y tenían razón, claro, la escuela estaba allí. Fue realmente increíble. Tan seguros estaban los Pollock de que sus hijas habían renacido, que pronto la tumba de las niñas dejó de causarles aflicción. Aquí hay una tumba, pero no significa nada. Para mí traer flores a la tumba sería una hipocresía, porque no creo que estén aquí. No es más que un símbolo de dos niñas que vivieron y que han renacido.